gracias por asistir a esta rueda de prensa, en la que, como os hemos anunciado, vamos a hablar sobre una valoración de Izquierda Unida de los datos de empleo que se hicieron públicos ayer y también comentaros pues, las propuestas que hemos hecho llegar a los agentes sociales en relación a las medidas contra el desempleo que se van a impulsar desde el Ayuntamiento de Albacete para el 2014. Me acompaña también Héctor García como coordinador local de Izquierda Unida porque bueno, en este conjunto de reuniones pues hemos estado los dos y en fin, tienen un alcance político más allá de la mera propuesta municipal, ¿no? que surge a raíz de esas medidas de empleo para 2014. Bien, empezando por los datos publicados sobre el empleo en noviembre de 2013, con los datos concretos relativos a paro, contratación y afiliación a la Seguridad Social, nosotros tenemos una lectura distinta a la que ha hecho el Partido Popular y queríamos trasladaros algunas valoraciones. En primer lugar, nos parece importante tomar todos los datos en su conjunto, es decir, mirar cómo ha evolucionado el paro, cómo ha evolucionado la contratación y la afiliación a la Seguridad Social, porque eso es lo que realmente nos puede dar una idea de si la economía va mejor, de si hay más renta, más consumo y dinamización económica, o si seguimos pues, en el estancamiento o en la recesión, como parece indicar todo, ¿no? Bueno, pues de los datos del paro se deduce que el paro sigue muy elevado, muy alto, 51.800 personas en la provincia, y aunque ha caído ligeramente en España respecto a octubre, en Albacete sin embargo sube respecto al mes de octubre. Como viene siendo habitual en muchos parámetros económicos, la provincia y la comunidad autónoma están peor que la media estatal, e incluso la provincia peor que la media de la comunidad autónoma en muchos indicadores. También el paro femenino supera al masculino en casi 5.000 paradas más en la provincia que parados, ¿no? que varones parados. Estos datos no son positivos, obviamente, en su conjunto, pero el Partido Popular destaca, y la valoración en los titulares es que ha crecido, es decir, que hay menos parados a nivel interanual, es decir, que ha descendido el paro interanual en 1.900 personas menos en la provincia. Sin embargo, no le importa averiguar cómo se concreta esa disminución, porque el problema es que la disminución no viene porque haya contratación que se reflejaría en la afiliación a la Seguridad Social, sino que probablemente el descenso, lo más probable es que tenga que ver con el desánimo, con la gente que ha emigrado y en fin, con mucha gente que abandona la lista del desempleo ante la falta de expectativas. No estamos ante una creación neta de empleo, por tanto, sino a gente que se desanima y abandona la búsqueda activa de empleo. Prueba de esto es que continúa descendiendo la afiliación a la Seguridad Social y eso es un dato muy preocupante, muy constante, donde la tendencia no es positiva en absoluto. Tenemos un 3% de afiliados menos que el mes anterior y un porcentaje similar menor también que el año anterior. O sea, casi 4.000 afiliados menos en la provincia entre noviembre de 2012 y noviembre de 2013. Y bueno, pues muchos expertos reconocen que la afiliación a la Seguridad Social, si hay que quedarse con algún dato, es el que mejor refleja la situación económica. Y este dato muestra un declive continuo. No queremos ser catastrofistas ni negar que puede haber bueno, pues algún estancamiento, ya no estamos siempre en descenso o en retroceso, pero en todo caso no parece que haya buenas noticias en economía ni en empleo. Si nos fijamos en los datos de las contrataciones, es verdad que se han incrementado el número de contrataciones, pero es verdad que se han incrementado los contratos precarios, fundamentalmente los contratos precarios. Tenemos un casi 95% de contratos temporales y solo un 5,2% de indefinidos en la provincia de Albacete. Y la temporalidad de la contratación es todavía más alta que la de la media española, es decir, seguimos también con un indicador peor. A pesar de que haya crecido el número de contratos a nivel interanual, sin embargo, en noviembre han descendido en la provincia respecto a octubre, lo cual tampoco es una buena noticia. Y respecto a la población en desempleo y el nivel de prestaciones, pues tenemos una baja cobertura, una cobertura más baja que la media estatal. Tenemos que menos del 50% de los parados y paradas de la provincia de Albacete tienen algún tipo de prestación. Hay 25.516 paradas con prestaciones de los casi 52.000 que hay y solo 11.000
400 tienen prestaciones contributivas que suponen, digamos, una renta mensual un poquito más decente, ¿no? o más adecuada para cubrir necesidades básicas, pero hay 3.000 y pico, por ejemplo, con los ingresos mínimos de menos de 400 euros mensuales. Pero sobre todo tenemos eso, más de la mitad sin cobertura de ningún tipo de prestación por desempleo. Los resultados negativos del desempleo, desde nuestro punto de vista, además de la crisis que no remonta, se deben también a cómo las políticas del Partido Popular han incidido negativamente en el empleo. Y desde luego pensamos que la reforma laboral, las políticas de austeridad y la precariedad están impulsadas por las políticas del Partido Popular. Los despidos en el sector público y la reforma laboral que ha facilitado el despido y precarizado también muchos contratos. Y bueno, pues también se está produciendo, fruto de estas políticas, un descenso de la renta media, de los salarios medios y por tanto pues las expectativas de demanda interna, de consumo de las familias, pues no crecen y por tanto digamos que nos mantenemos en una situación de estancamiento. Hasta ahora el Partido Popular ha negado en su discurso, por lo menos en la alcaldesa lo ha hecho así durante 2 años de gobierno de esta última etapa, que las administraciones públicas tuvieran algo que hacer en la creación de empleo. Es verdad que anunció en el debate del Estado del municipio en junio pasado que se iba a crear un plan de empleo o que se iban a establecer unas medidas extraordinarias para el empleo en 2014 por valor de 2 millones de euros. Bien, nosotros frente a esa propuesta que no ha querido negociar con la oposición, con ninguno de los grupos de la oposición y que está negociando con los agentes sociales, pues hemos conocido un poco por dónde va la propuesta y hemos hecho algunas sugerencias o valoraciones, ¿no? En particular, primero partimos de una valoración de que es insuficiente para los más de 21.000 desempleados invertir solo 2 millones de euros y uno de ellos solo como incremento, digamos, neto para estas medidas de empleo, pero en todo caso, nos gustaría que lo que se haga bien y se haga dando igualdad de oportunidades y buscando que sean contratados por las personas que más lo necesitan, ¿no? En este sentido, nosotros hemos pasado algunas iniciativas. Por ejemplo, nos gustaría que se busque la capacitación para mejorar la empleabilidad y no solamente trabajos que supongan una ayuda económica puntual o muy temporal. Entendemos que hay que consensuar quiénes son esos colectivos con más dificultades económicas, unificando perfiles y criterios. Entendemos que los contratos debieran ser de 6 meses para generar prestaciones, o al menos completar, como nos han comentado los sindicatos, que se completen los derechos, los meses que le falte a la gente para tener el derecho a prestación. Tener en cuenta también la memoria y los resultados del Licualba Empleo, que ahora expondrá Héctor en alguna medida, pero no queremos que se repitan errores pasados, tanto en los criterios de inclusión como, por ejemplo, en la desigualdad de género en los contratos. Y entendíamos que las becas se deben de reducir al mínimo porque no generan ni cotizaciones ni desempleo, ¿no? Ni inflación. Y en todo caso aumentar el compromiso de contratación para las becas por parte de las empresas. En este sentido, pues estas son las propuestas que les hemos hecho llegar tanto a sindicatos como a empresarios. También hemos planteado que es importante que en los perfiles se busque una equidad de género. Somos conscientes, lo tenemos en los datos, que el desempleo afecta más a las mujeres, la precariedad también y las dificultades para acceder a un empleo estable. Y, sin embargo, pues las expectativas, digamos, la tasa de actividad, la demanda de mujeres que quieren trabajar está en aumento y, por tanto, no podemos reproducir esa desigualdad y que desde las medidas impulsadas desde las administraciones públicas se agudice más esa desigualdad. Por tanto, ahí nos parece importante que se diversifiquen los perfiles para que puedan entrar hombres y mujeres, no sean solo perfiles de oficio muy masculinizados los que se oferten. Y bueno, pues también les hemos planteado nuestras dudas y nuestras sugerencias en relación a cómo se va a garantizar pues, la calidad de la formación que se haga en las empresas, los criterios de selección con igualdad de oportunidades. Por ejemplo, que las mujeres no aparezcan solo en los perfiles como colectivos en riesgo de exclusión, víctimas de violencia de género o mujeres que salen del mundo de la prostitución,
entendemos que las mujeres deben de ser visibles en todos los perfiles y en todas las propuestas de contratación de jóvenes en las empresas, de universitarios y universitarias, en fin, de personas con dificultades para la empleabilidad, y no solamente ser visibles en ese sentido. Y bueno, pues hemos tenido estos encuentros en las últimas semanas con los sindicatos y esta mañana misma con FEDA, con la directiva de FEDA, y bueno, pues la verdad es que hay un interés común en que se cree empleo en la ciudad, se dinamice la economía y el ayuntamiento y las demás administraciones públicas se impliquen en ello. Y en este sentido, pues pensamos que la experiencia del año pasado tiene que servir para mejorar la oferta que se haga en el próximo año, 2014, y también, pues en este sentido, trasladaremos al concejal de empleo por escrito nuestras propuestas que parten un poco pues del análisis de la realidad, ¿no? De los datos de empleo, de cómo se han hecho las cosas, de cómo se deberían hacer y de la necesidad creciente de que nuestra ciudad remonte y deje de estar con los peores indicadores, tanto respecto a la comunidad autónoma como respecto al conjunto del Estado. Y bueno, pues le cedo la palabra a Héctor para que os comente alguna otra cosa. Bueno, básicamente siguiendo el hilo conductor que Victoria ha abordado, en Izquierda Unida hacemos una lectura de que no puede haber ningún tipo de gesto contemplativo ni conformista cuando desde el primer trimestre del 2013 se conoce que hay un superávit importante en las cuentas del ayuntamiento. A todo esto, la pérdida en la seguridad social es continua, termómetro de empleo tras termómetro de empleo, y nosotros generamos alternativas en ese sentido. Prueba de ello son los encuentros que hemos tenido con los agentes sociales, como bien ha dicho Victoria, y desde Izquierda Unida nos hubiese gustado evidentemente que los representantes locales del Partido Popular exigiesen este gesto también a la Consejería de Empleo en la Junta, al Gobierno Central, y también a que exigiese de manera conjunta a los fondos europeos, que todos ellos pues aporten para dinamizar un plan de empleo con los criterios antes dichos en la ciudad de Albacete. Desde luego, el Partido Popular no puede caer en la autocomplacencia y decir que Izquierda Unida no es una fuerza política que no propone alternativas, como dijo el concejal de Hacienda a propósito de la confección de los presupuestos. Izquierda Unida el año pasado, conjuntamente en los grupos de la oposición, hicimos un planteamiento de plan de empleo de 1,2 millones, tanto para el ayuntamiento, de la Diputación y la Junta, para paliar las necesidades me parece, de 200 contratos por 6 meses para la ciudad de Albacete. Evidentemente 1.200 contratos de 6 meses para que generasen algún tipo de prestación. Se nos dijo que no. Luego, como objeto del debate de estado del municipio, Izquierda Unida propuso un plan de empleo juvenil, un plan de empleo general con especial énfasis en los jóvenes, que son más del 50% de los parados a nivel nacional, en el que contemplaban un conjunto de medidas de impulso a la moneda social, al comercio minoritario, el cooperativismo, la agroindustria, los huertos ecológicos, y desde luego se indicaban las fuentes de financiación. Se nos dijo otra vez que no. A la tercera la vencida, y desde luego desde Izquierda Unida hemos apoyado estas medidas extraordinarias de empleo por 2 millones de euros, que desde luego nos parecen claramente insuficientes, y alertamos de que en estas medidas de plan de empleo, en nuestros contactos, que no se repitiesen los resultados negativos que se ha tenido con la memoria del Dipualvo Empleo. La memoria nos dice que de alguna forma hay un sesgo importante en cuanto a la proporción de hombres y mujeres contratados, por un lado debido a las tareas a desarrollar, por ejemplo, que tienen una alta demanda o están copadas por hombres con experiencia o con esa cualificación profesional, como pueden ser las labores de albañilería, jardinería, pintura, reparación de tajos, etc. Y por otra parte, en la memoria del Dipualvo Empleo, como denunciamos primero cuando se presentaron las bases y como hemos podido contrastar, se ven reflejadas nuestras críticas con relación al requisito de disponer de experiencia laboral y la cualificación necesaria, ambas cosas. Esto ha incidido de manera negativa a que los jóvenes no tuviesen acceso, y la memoria contrasta en estos extremos que hemos denunciado.
Desde luego, desde Izquierda Unida hemos pedido, apoyamos estas medidas de planes de empleo, generamos alguna alternativa, contribuimos a lo que ya vienen desarrollando los agentes sociales en coordinación con FEDA y con los servicios municipales de empleo, y desde luego no queremos que se repitan los errores antes explicitados. Y vamos a pedir por escrito al concejal que, aparte de estas medidas, pues se nos dé cómo ha impactado en género, no solamente el plan de ajuste llevado a cabo por el Ayuntamiento de Albacete, sino también una memoria de cómo ha impactado el Dipualb Empleo en cuanto a la desigualdad de género. Y por último, pero no menos importante, queremos señalar de que como el empleo es una medida, no disponer de empleo es una medida pues, que limita las posibilidades de unos colectivos, y la mujer es un colectivo, después de los jóvenes, pues seriamente golpeado por la crisis y también por la destrucción de empleo, pues os hacemos llegar, anunciamos públicamente el acto que tendrá lugar el próximo día 13 de diciembre, en el que se titula La pobreza tiene rostro de mujer, en el cual participará, entre otros, nuestra diputada Esther López Barceló, Daniel Martínez, entre otros ponentes. Victoria Delicado moderará, y desde luego pues va a ser una mesa redonda en la que se va a explicar y se van a analizar los factores de riesgo, que desde luego el empleo tiene mucho que ver en la pobreza y en la capacidad de demanda de los hogares. Están todos y todas invitados, 13 de diciembre, 6:30 de la tarde, en el Centro Cultural de la PCM, aquí en Albacete.